televidentes, saludos, buenas noches y gracias por estar en La Hora con Gregory. El doctor Wilson Roa Familia, un científico de la medicina, un trabajador social de la salud dominicana, un hombre muy inteligente que siempre sus acciones están dispuestas al beneficio de lo que es la justicia médica, la justicia social, la justicia de la salud. Quienes lo conocen saben por qué digo esto. Agradezco que él esté con nosotros hoy día. Doctor, buenas noches. Gracias, Gregory. Encontrarme en tu hora, como está tipificada, me da satisfacción. Gracias a ti y gracias a esa población que se conecta contigo. Bien, mire, doctor, yo quiero tratarle un tema que para usted es bastante cotidiano, porque es una preocupación latente en su ejercicio profesional, en su ejercicio comunicacional, y es en qué consiste el esquema, la manera de que hacemos salud en República Dominicana. Me refiero sobre todo a la parte que tiene que ver con el Estado. Vemos que reiteradamente durante años hay quejas siempre por parte de los médicos, por parte de la población, por parte de los medios de comunicación con respecto a los hospitales, con respecto a la existencia en cantidades algunas veces deficitarias de medicamentos para la clase económicamente más necesitada. ¿Por qué si tenemos un sistema de salud que vemos que se manejan tantos miles de millones de pesos al mes, como que no avanzamos, que siempre tenemos el miedo de que tenemos un déficit en la calidad de la salud en República Dominicana? Mira, Gregory, ese es un tema muy complejo abordarlo por las aristas que tiene y que poca gente quiere abordar y adentrarse a las diferentes aristas que tiene el tema que tú estás poniendo sobre la mesa. Lo primero es que tenemos leyes para que la población entienda. Tenemos leyes de seguridad social que tiene una misión que es el desarrollo integral del individuo y la sociedad. Y tenemos el marco referencial legal que ampara la ley, que es la Ley General de Salud. ¿Cuál es el problema? Que la Ley de Seguridad Social y su ley homóloga, que es la Ley General de Salud, fueron dos leyes elaboradas y creadas con la finalidad de darle respuesta a los problemas fundamentales de salud y de desarrollo de la población dominicana. Y te digo de desarrollo porque cuando tú pones el tema de la seguridad social sobre la mesa, la gran mayoría piensa que el problema es un tema de salud. Pues mira, no. El tema de salud es un capítulo dentro de la ley. El desarrollo climático, el equilibrio climático, que genera cuando se desequilibra genera grandes epidemias. El renglón del aparato productivo nacional, el renglón de la seguridad ciudadana, el renglón, en fin, de la educación, de todos el turismo, de todo el desarrollo integral de la sociedad está contenido en la Ley de Seguridad Social. ¿Cuál es el problema? Que se llevó, en el caso particular de la salud, se llevó al mercado. No porque los otros estén fuera, los otros están dentro del mercado, pero en mi condición de médico debo entrar a abordarte los temas a partir de la salud. ¿Es malo haberlo llevado al mercado, doctor? Claro, porque tu dolor no tiene por qué regentearlo terceros que no sean el gobierno como regulador y el que tiene el conocimiento como la persona documentada para darte respuesta a tu problema. Sin embargo, los terceros son negocios. Se entiende, doctor. Y los terceros son los que están hoy decidiendo en el escenario dominicano la salud de los dominicanos, no el gobierno. Pero aquí nosotros hemos dicho una y otra vez
que la regulación del ejercicio de la medicina en el país, como lo establece la ley, es exclusivamente una responsabilidad de política pública del Estado en lo que concierne al Estado. Muy bien, doctor. ¿Y qué pasa entonces con una realidad también que hay? El Estado dominicano no es buen gestor, no tiene fama de ser buen administrador. Pero y cuando hablamos de salud, uno buscaría, por eso le pregunto si es malo que haya pasado al comercio. Claro. Uno buscaría que la salud esté lo mejor administrada Gregory, posible. El comercio tiene una sola misión, es el negocio. Y tu salud no tiene por qué estar en manos del negocio. Debe estar en manos de la regulación y el conocimiento. Hasta ahí debe estar. ¿Y es posible que el Estado dominicano maneje bien lo que es salud? ¿Lo ha manejado bien en algún momento? A nosotros nos vendieron que el Estado es malo, es malo, es malo, es malo, y que lo privado es bueno, bueno, bueno. Aquí quienes han negociado con el dolor de la gente son apadrinados por los gobiernos, pero administrados por los negocios. ¿Y qué hacemos entonces con la realidad que hay? Que cuando yo lo escucho a usted normalmente, o en un programa de radio, o que nos reunimos, escucho quejas de usted. ¿Qué hacemos con esa situación independientemente del sector privado e independientemente de Estado? ¿Qué usted opina, qué usted recomienda? Óyeme, ¿qué es lo que pasa, Gregory? Que la intermediación es una cosa y el sector privado, que encaja dentro del sector privado, el sector privado es otra cosa. El sector privado, oye bien, la intermediación es privada, pero el sector privado que descansa sobre la clínica, la mayoría han quebrado. La mayoría de las clínicas están quebradas. Y a los gobiernos no les importa. Te menciono algunas. La San Rafael cerró, la Betance cerró, la Avanzada de Herrera cerró, la Gasco está tambaleando, el Antillano cerró. ¿Qué más muestra tú quieres? ¿Por cuáles razones? ¿Hay algún común denominador? Bueno, si tienen en común denominador dos elementos. Un problema de gerencia y un problema de la baja facturación y lo tarde que se le paga a esos centros por las intermediarias. Tú haces una consulta y lo que pagan son 360 pesos y lo pagan a 60, 90 días. Yo no sé si tú sabes que la ropa, la comida, la limpieza, el pago de servicio en un centro, por ejemplo, de salud privada, no se paga, no se hace cada 60 ni 90 días. Es diario o mensual. ¿Y por qué se ha establecido que cuando usted como médico da una consulta, reporta a la intermediaria? Que por una razón. ¿Por qué se ha establecido por tanto una tiempo? razón. Ellos tienen 45, 60 días para pagar y tú lo mandas los días 5 de cada mes. Porque si tú vas hoy a una consulta y ese médico ve una sola consulta, que es por ti, no la va a mandar para que se la paguen. O sea, porque le van a pagar 360 pesos. Yo como médico, el día 6 lo recibo a usted como paciente. Tengo que esperar el día 5 del mes siguiente. Y a partir de ahí tiene la intermediaria 45 días. Entonces viene cobrando a los 90 días. Pero eso es lo que estamos hablando. Y las clínicas no respiran cada 90 días. Pero mi cuota como afiliado yo la pago mensual religiosamente. Claro. Y si hoy no la paga, automáticamente la máquina te saca del derecho al servicio. ¿Y esa distorsión privilegiada, por qué se mantiene, doctor? Porque los gobiernos lo han permitido. ¿Y por qué lo permiten? Bueno, porque son los padrinos del negocio. Todos los gobiernos hasta hoy han asumido la misma postura. Yo te digo, las intermediaciones aquí manejan más de 100.000 millones al año. El gobierno dominicano tiene un presupuesto que es el del año que pasó, porque no se ha hecho el presupuesto nuevo del gobierno que se reinstaló. Es el mismo presupuesto que estamos consumiendo. Son 137.000 millones y de eso el 14%, que son alrededor de 21.000 millones de pesos,
están destinados a la atención médica de extranjeros. A los haitianos, básicamente. Sí, pero no son los haitianos nada más. Los haitianos son el fardo porque son los que hacen frontera. Pero el 95, 98%. Pero nosotros tenemos que atender aquí. Por ejemplo, hoy el último registro de nacimiento en el país de nacionales haitianos es un 35%. De los nacimientos que tenemos en el país son de nacionales haitianos. Y cuando van a un hospital, desde la consulta mensual, que se le da un embarazo, y quincenal, hasta el internamiento para el parto o la cesárea, todo eso es financiado por el gobierno dominicano. Y que yo sepa, el gobierno dominicano no genera ingresos. Quien genera ingresos son las fuerzas laborales, que le falta el servicio cuando la necesitan. ¿Cómo califica usted, doctor, haciendo una retrospectiva, nuestros sistemas de salud? Si usted tiene que ir a Canadá a dar una conferencia y le preguntan, ¿cómo es el sistema de salud de su país? El sistema de nosotros, o el sector de nosotros, es limitado exclusivamente a la parte asistencial. ¿Cómo así? Explíquelo. Asistencial es que yo tengo que esperar que tú vengas con el dolor para ver si te lo puedo quitar. No preventivo. No, nosotros no hemos podido. Recuérdate que nosotros le hicimos una propuesta al gobierno de la atención primaria pública con carácter público dirigido por el Estado. Pero las intermediarias la quieren también. Eso nos obligó a nosotros, siendo presidente del Colegio Médico en el 17-19, a elaborar una propuesta de atención primaria para las escuelas públicas y fue entregada al último ministro del gobierno anterior, no del gobierno de Abinader, al gobierno anterior al señor presidente Abinader. ¿El tratamiento a esa propuesta? Y se le entregó a los últimos 2 ministros de educación del mismo gobierno anterior. La respuesta es el mutis. No, porque no hay... Nosotros vimos eso porque el gobierno dominicano tiene en las escuelas públicas 2.8 millones de niños en las escuelas. Eso equivale al 36% de la población más vulnerable, que corresponde al 24%, al 66%. La prevención de asistencia... Porque el 24% restante corresponden al régimen contributivo. Ya. Y ese es el que le interesa a las intermediarias, regentear porque es el que puede pagar. De ese sí está pendiente. Ese sí recibe su atención cuando la quiere. Mire, recientemente, a propósito de atención primaria que usted menciona, el presidente de la República, escuché mencionar en un discurso, en una comparecencia, bueno, la cuestión es que no hace muchas semanas, sobre la decisión, la reiteración de que su gestión se ocuparía de ese aspecto de la medicina. Él se comprometió públicamente. Ajá. Eso aparenta, sí, si se cumple, que es buen paso. El problema es que en la práctica no avanzamos. ¿Qué lo detiene? Bueno, los mismos intereses. Pero el director del Estado, quien dirige el Estado, el administrador del Estado, que es el presidente, se ha comprometido y ha tomado una decisión. Después de ahí, lo que manda es que cumplan esas instrucciones. Gregory, todos se han comprometido. ¿Todos los presidentes? Sí. Incluso quien la promulgó fue el que primero se comprometió, que fue Hipólito Mejía en el 83. Ajá, y entonces... Perdón, 2003. 2003, y de ahí, 2001 fue promulgada la ley. Y empezó el sistema en 2003. Sí, comenzó en un plan piloto en Barahona, en la región sur, pero no hemos podido avanzar. Y fíjate, para que tú veas dónde están los intereses, que nosotros somos el segundo país en América Latina que competimos con el primero en estructura de salud y recursos humanos formados para la salud. O sea que muy bien podríamos aplicar el esquema de atención primaria. Nosotros debíamos tener el mejor modelo de atención en la región. Doctor, al televidente
que no conoce, que no maneja el término y que lo ha escuchado mucho, ¿qué es un modelo de atención primaria? Mira, lo primero es que la atención primaria, el objetivo es llevar la salud al médico a la comunidad. ¿Cómo así? Llevarlo, es decir, Ajá. a ti te nombran aquí, esto es una unidad de atención primaria, tú vas a tener aquí los servicios básicos de la comunidad que le toca. Y geográficamente te deslimitan una área geográfica de la población que queda asignada a esta unidad de atención primaria. Muy bien, pero esa unidad de atención primaria tiene que ser una clínica, tiene que ser un hospital. No tiene que ser un hospital. Espacio físico. Es un espacio físico donde tú tengas consulta Ajá. de los elementos básicos como pediatría, ginecología, medicina interna, las cosas básicas de la atención, de los eventos, porque están establecidos, que más se presentan en la comunidad a la que pertenece esa área geográfica y esa unidad de atención. Por ejemplo, en el primaria. ensanche La Fe se coloca un centro de atención primaria. Y tú dices, por ejemplo, de La Fe hasta la Ortega y Gasset, Ajá. hasta la Gómez, hasta hasta la Kennedy, y por detrás tú le pones el cementerio, esa área geográfica. Ese cuadrante, esa parte. Tú dices, ¿qué población tiene? 500 familias, Ya. porque así está diseñada aquí. 500 familias corresponden a esa unidad de atención primaria. Y esas 500... Esa unidad Ajá. de atención primaria tiene el deber de registrar esa población en un BACO, en su unidad de atención primaria, y esa población tiene que venir con un registro a la consulta a ese centro, o el centro al que no vaya a ir a su comunidad, a donde esté ubicado. O sea que si yo vivo en esa área, o no tú vas o puedo el ir médico va. no puedo ir al ensanche No. Quisqueya a atenderme. Puede ir, pero si el médico no tiene capacidad resolutiva ahí para resolverte, entonces él te da un referimiento para ir a otro de mayor complejidad. Ya. Porque tampoco tiene sentido mandarte a otro igual de la misma complejidad. ¿Y en qué momento yo sé si debo ir a ese centro de atención primaria, yo que vivo en el ensanche La Fe, o si debo ir a un hospital porque es una urgencia? Porque a ti te van a educar, y en eso me he quejado mucho con los gobiernos. El gobierno dominicano tiene muchas emisoras y muchos canales de televisión. Y mucha publicidad. Y mucha publicidad que se la da a otro. Debía montarse un programa de promoción y educación para la salud, para que esa población tenga la información correcta y la ubicación donde ir en caso de una dolencia. ¿Qué beneficios trae que haya un centro de atención primaria para determinada cantidad de familias en un sector? Que tú vas a darle la atención, primero se la va a dar más rápido, más a tiempo, y el que haya que referir va a ir con un criterio definido de un médico certificado que estaba en esa área donde a ti te toca ir a recibir la atención. ¿Y cómo yo sé que tengo una situación en mi organismo o un hijo mío, que si debo ir al centro de atención primaria o si debo ir a una clínica o a un hospital? Es que si tienes que ir al hospital, el médico te va a referir, pero te va a referir con un criterio. Yeah. Porque a lo mejor tú vas por una gripe, pero tú tienes el niño con una gripe y tú quieres ir para Robert Reed. Pero ahí en la comunidad donde tú estás, tú tienes un pediatra, porque la unidad tiene que tener pediatra. Oh. Y ese pediatra o ese ginecólogo, por mencionarte alguno, y cardiólogo también, y ese internista o cardiólogo te va a resolver el problema ahí, sin tú tener que salir a otra parte, y lo que no se pueda resolver ahí, él te va a referir. Pero te va a referir con un criterio definido, organizado, para que cuando tú llegues a un centro de mayor resolución que él te va a mandar, tú vayas al lugar específico. ¿Y no sería burocratizar la atención de salud? Al revés, tú vas a simplificar, porque cuando tú traes todo lo de la ensanche La Fe al Robert Reed, y todo lo de Gualey y Guachupita al Robert Reed, y todo lo del interior al Robert Reed, ¿qué te parece? Cuando tú lo puedes resolver en la comunidad que le corresponde. Ya hace sentido, sí, doctor. Porque es el espíritu.
Es el espíritu de la prevención. Pero la educación y la promoción son el elemento central de esa ejecutoria que tú quieres para obtener mejor resultado. Inclusive habría la necesidad de contratar más personal médico. Claro, yo te pregunto, una persona que va con un infarto a una unidad de atención primaria, encontró un cardiólogo, le va a cortar el tramo entre su atención y su vida y el haber llegado al gotiero o al mocoso cuello. Y solamente pensando en el tránsito. Claro, y si encontró quien le dé asistencia, ese va a llegar al gotiero o al mocoso cuello con un diagnóstico hecho porque hay un médico calificado que aunque no pudo resolver, por ejemplo, un cateterismo ahí, porque el cateterismo es para otro nivel, va con un criterio definido y certificado. Una pregunta tonta. Si el esquema de atención primaria que está previsto en la ley 8701 de la Seguridad Social, ¿es así correcto? Sí, claro. Si está previsto desde ese tiempo. ¿Por qué no se hace? Ajá. Tú quieres saber quién nació primero, si el huevo o la gallina. Mira, Caimare, en el 2001 se promulgaron estas dos leyes y todos creímos que era la solución del conflicto de salud de los dominicanos, pero no ha podido ser así. Y no ha podido ser así porque no hay voluntad política. El modelo curativo es el modelo de negocio, pero los gobiernos, en vez de pasar al frente, al liderazgo de la salud estatal, se han echado a un lado y han permitido que las violaciones incluso a la propia ley, las intermediarias se benefician de ellas. Otra pregunta tonta, doctor. Tantos presidentes del colegio médico, bueno, no tantos, porque casi siempre es el mismo, pero ha habido diferentes gestiones de presidentes de colegio médico. Sí. Y tantos ministros de salud que han habido, que se entienden, son dos figuras que su sentir, que en su sangre, su epidermis, debe correr el deseo, la intención de cuidar al dominicano, sobre todo al dominicano que menos posibilidad económica tiene. Y desde esas posiciones son personas que inciden grandemente en lo que sucede en el área de salud en República Dominicana. ¿Por qué si hemos tenido todas esas figuras en esos puestos, presidente del Colegio Médico Dominicano, ministros de salud, no se ha avanzado? ¿No han gestionado ellos que se camine hacia la atención primaria? Mira, Caimare, lo que pasa es que una cosa es cuando están abajo y otra cosa es cuando llegan al puesto. Cuando llegan al puesto parece que le dan un librito y le dicen no te puedes salir de aquí. Porque nosotros le entregamos una propuesta escrita. Mira, le entregamos la propuesta de atención primaria al gobierno dominicano. Cuando usted dice nosotros es en el momento que usted era presidente del Colegio Médico. Claro, en el 19 fue que le entregamos. Bien. Le entregamos el proyecto de responsabilidad civil y penal del médico. ¿Tú sabes a quién se lo entregamos? Al doctor Agustín Burgo de la Vega, diputado por el PRM, y se lo entregamos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y eso se aplaudió porque iba a resolver un problema de garantía del ejercicio de la salud y del derecho al paciente. Oye bien, por una razón simple. Tú coges y operas a un paciente y la medicina no es como el periodismo. El periodismo es un fin. Tú sales ahora mismo y dices cualquier noticia que le interese a un medio y te lo van a titular. La medicina no es así. La medicina tú tienes que entrar a un proceso, a un procedimiento, que después que sale el paciente del quirófano, hay que ver cómo se desenvolvió el procedimiento dentro del quirófano y después la evolución. Si el procedimiento no salió como el médico quería y como el familiar esperaba, seguido salen y dicen que fue una mala práctica y te lo titulan. Te lo titulan en los periódicos. Y no necesariamente fue una mala práctica. Y después cuando se averigua
se certifica que no fue ninguna mala práctica, pero nadie recoge el daño de ese profesional que dejó su vida entera preparándose para servirle a una población y después se le paga con esto. Y el nombre de un profesional, construirlo, es su juventud entera y su vida. Entonces nosotros no estamos pidiendo que se nos exonere nada. Nosotros lo que estamos pidiendo en ese proyecto de responsabilidad civil y penal del médico es que al médico se le evalúe civilmente, no penal, porque el médico tiene una sola misión en el ejercicio y es corregir y prevenir. No tiene más misiones. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuemos hablando de la situación de lo que es la salud en República Dominicana, algo que a todos nos atañe. El doctor Wilson Roa Familia, hoy día con nosotros en La Hora con Gregory. En breve retornamos. En breve volvemos. A la Hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Continuando nuestro conversatorio con el doctor Wilson Roa Familia, le queremos preguntar, doctor, usted mencionó hace un ratito el tema de la demanda hacia el médico que ha hecho una práctica médica incorrecta. ¿Cómo se maneja actualmente esa situación? ¿El médico está protegido? ¿El médico no toma mucho en cuenta de si puede ser demandado? Porque, por ejemplo, tomamos como referencia, que siempre lo hacemos para cualquier caso, Estados Unidos, donde el médico trata hasta de no tocarte a ti para prevenir cualquier demanda posterior. Mira, ¿cómo vamos aquí avanzando en eso? Mira, aquí no se avanza. Y no se avanza porque lo primero es que cuando a un médico le hacen una demanda, ya lo condenaron. Aunque sea mentira la razón por la que le hacen la demanda. Porque al titularte en todos los medios, en las redes y todos los medios de comunicación, ya tú estás condenado. Porque ese daño muchas veces pesa más que la misma resolución que asume el juez. Y normalmente cuando hay una demanda hacia un médico se mediatiza. Claro, es un fenómeno, es un hecho que las acciones mediáticas te difunden por todos los rincones del país, dentro y fuera del país. Sin embargo, cuando llega donde el juez y el juez lo absorbe y dice aquí no hubo mala práctica, porque ¿quién certifica que hay mala práctica? ¿Cómo un juez determina? Porque tiene que ser un perito. Si hay mala o no práctica. Tiene que ser un perito calificado del área de la infracción. Tiene que serlo.
Y nosotros en el proyecto que llevamos en el 19 al Congreso Nacional, planteamos una figura de intermediación. ¿Cuál? Si es un caso de ginecología, de cirugía, de pediatría, del área X, que se inviten 3 o 5 maestros de la medicina dominicana del área del conflicto. Es de pediatría, 3 maestros de la medicina de pediatría. Es de cardiología, 3 maestros de cardiología. Y en la actualidad, Espérate, usted propuso eso, muy bien. Y que eso, hagan la evaluación, escriban y le den al juez y en base a eso el juez evalúe. Pero aquí no se hace así. Aquí tú te hacen un sometimiento y la opinión no la da ningún cuerpo de perito. Es una persona X que manda el juez, porque el juez también se auxilia. Y una persona certifica. Es tu palabra contra la mía. Doctor, descríbame el procedimiento de una demanda hacia un médico con respecto al tribunal. Llega el caso al juez, todos los anexos. ¿Qué hace el juez para determinar? Se auxilia de un perito, hasta donde entiendo. Ya. Pero un perito, la opinión de un perito puede ser contrapuesta a la opinión mía. ¿Y ese perito quién lo paga? No, El que se supone que el tribunal lo paga. El tribunal. Lo que yo te digo es que si eres tú que me ve evaluar a mí, yo pudiera no estar de acuerdo contigo. O tú y yo tener opiniones encontradas. Porque a nosotros nos han pedido peritos de las sociedades especializadas. Y entonces nosotros planteamos lo de los maestros de la medicina porque cada uno corresponde a una sociedad especializada. Y nosotros tenemos sociedades especializadas con alta calificación en el ejercicio de las diferentes áreas de la salud. Entonces debe venir por ahí, si lo queremos institucional y que no sea con ribete de informalidad. Pero cuando el caso llega donde el juez, ya el médico está condenado. Entonces, esa es una figura que hay que verla, porque además, ¿y la contrademanda entonces? Cuando tú dices que yo hice una infracción que el juez determinó que no la hice, ¿dónde tú quedas como acusador? Entonces eso hay que verlo, y hay que verlo con sobriedad, hay que verlo con objetividad, hay que verlo con tranquilidad, donde nadie salga perjudicado y se haga la justicia de lo que manda el hecho. Porque tú no puedes de manera unilateral ir a juzgar. ¿El médico en este momento para esos casos está en desventaja? Claro, el médico ejerce con temor. El médico ejerce con temor. Porque a ti te pueden entrar a una cirugía con todo el protocolo completo. Y cuando tú sales de allá para acá, el resultado no fue el que buscábamos. Porque la medicina es un medio, no es un fin. El fin es lo que yo busco, a través del medio. Pero la medicina no es un fin. La medicina es un medio para llegar a donde yo quiero. Y la evolución, observa una cosa, la evolución de los pacientes son individuales. Tú no puedes pretender que una cesárea que tú le hagas a una mujer y a otra evolucionen igual. Nadie es igual al otro. Cada uno evoluciona de manera independiente. ¿Hay manera de determinar si verdaderamente hubo mala práctica? Claro, claro que sí. Claro que hay mecanismos de... Por eso te decía que si tú tienes una figura de intermediación, que puede ser el auxiliar del juez, 3 maestros de la medicina, certificado por la sociedad especializada, pues tú ganas, tú avanzas. Y para lograr eso, ¿qué debe hacerse? O aprobar la ley, y nosotros le dejamos un proyecto en el 19, aprobar la ley, porque aquí todo debe estar inspirado en ley. ¿Y el proyecto en algún momento ha llegado al Congreso? Pero nosotros se lo entregamos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Fue puesto en agenda en algún momento? Que yo sepa, ¿no? Porque ese es el problema.
lo mandan a comisión y ahí eso es letra muerta. Ahora vi que el Colegio Médico elaboró otro proyecto, no ser contenido. Lo llevaron y no sé, más nunca se ha hablado de eso. Y así se maneja este país. Y tú, por más que quieras, no hay forma de que avancemos. Por eso, porque lo institucional se le da de lado. Pero los negocios se ponen adelante. Se ponen adelante. Y por eso el sistema de salud de los dominicanos no avanza, porque está matizado por el negocio, la intermediación. Y la intermediación, que yo sepa, en todos los lugares del mundo donde hay intermediación, se convierten en obstáculos. Porque la intermediación termina en negocio. Con nuestro esquema nosotros... Con birretes de negocio. Muy bien. ¿Podríamos nosotros con el esquema que hay de salud evitar la intermediación? Con la voluntad política, si no estuvieran comprometidos con el negocio. Pero si tú estás comprometido, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a hacer nada para que avancemos en ese aspecto. Y ese es el problema que tenemos los dominicanos. No tenemos seguridad ciudadana, no tenemos seguridad alimentaria. Aquí se habla mucho del aparato productivo. El aparato productivo no tiene el respaldo que debíamos tener para hacer un... Porque aquí aquí se hizo un encuentro en el área agrícola una vez, no recuerdo la fecha, donde hubo un exponente que decía que el clima de la República Dominicana y el territorio que tenemos geográfico podían producir alimentos para 60 millones de gente. Y aquí importamos muchísimos rubros agrícolas inclusive. Y aquí somos, bueno, no sabemos cuántos somos muchos, pero no sabemos cuántos somos porque el último censo no pudo certificar cuántos somos. Andamos por 11 aproximadamente, 11 millones. ¿Cuál es el aproximado? 11 millones, me quedo con los 11. ¿Y la aproximación de cuánto es? Nadie la sabe. Y los extranjeros de diferentes áreas de países de la región, ¿a cuánto asciende? No sabemos tampoco, porque nosotros no tenemos registro. Y si lo más cercano que tenemos son los vecinos y ellos no tienen registro, ni civil ni electoral, nosotros no tenemos registro de ellos tampoco. Entonces no sabemos cuántos somos. Lo que sí sabemos es que somos mucha gente en un territorio, que cada vez somos más y el territorio no se agranda. Bien, doctor, eso sí lo sabemos. Mire, este conversatorio tiene que ver mucho con lo que es y cómo funciona el sistema de salud. Cuando vamos al médico, que llevamos nuestro carnet de asegurado, presentamos el carnet, pagamos siempre una diferencia. Ajá. Recuerdo que hará cuestión de 8, 9 años, 10 años, las diferencias que se pagaban cuando entró la Ley de Seguridad Social, con el nuevo esquema, que empezó en el 2003, se pagaban 100, 200, fue subiendo, 300. Ahora, no sé si es por la devaluación, usted me especificará, hay que pagar muchas veces 1.000, 1.500 y hasta 2.000 pesos de diferencia. ¿Por qué tenemos que pagar ese monto tan diferente a como inició? Mira, Caimares, el problema de la regulación, que es una parte que tiene que crearla el Estado como política pública. La regulación de la atención es al Estado que le corresponde, no a intermediación. Aquí son las intermediarias que deciden eso, todo eso. Y yo te voy a poner ejemplos prácticos para que esa población que nos ve se ubique. Si usted va a un médico y consulta y el médico le dice, mi consulta son 2.000 pesos y la intermediaria lo que paga es un volante fiado de que vale 500 pesos. 500 es que vale. Y entonces cuando a ti te van a pagar los 60, 90 días, te retienen el 10% y cuando hacemos la declaración jurada a la DGI, te quita el 18%. La estructura impositiva del país
es de 28%. 28 de 500 son 140 pesos. ¿Cuánto que te quedan? 360. Eso te van a pagar en 45, 60 días. Entonces, cuando tú le dices al paciente, mi consulta son 2.000, ¿quién paga los 1.500 si en la intermediaria lo que paga son 360 pesos, amparado y disfrazado en 500 pesos, que es lo que firman en el volante? Yo que voy como paciente, me Entonces la van a lo tienes cobrar que a mí. pagar tú. Entonces, ¿a quién le corresponde regular eso? Es al gobierno dominicano, no es a nadie más. ¿Y cómo se entiende que a un profesional de la medicina se le pague 500 pesos por parte de la aseguradora, de la intermediaria? Pero eso tiene una diferencia. Ajá. Es que tú como paciente se lo pague en efectivo a la intermediaria y la intermediaria se lo paga al médico, que es el que tiene el conocimiento y te resolvió el problema en 60, 90 días fiado. Sí, pero voy al origen del monto que cubierto por el seguro en lenguaje llano. Eso es lo que pagan. Debía ser no 500. Todas sin excepción, todas. Pero eso es casi ridículo ese monto, doctor. Ah, pero eso es lo que pagan. Eso es lo que pagan. Por eso yo te dije al inicio, mientras el negocio sea el que prima, no hay solución al conflicto. Y la salud de los dominicanos, mientras esté el régimen contributivo en manos privadas, no va a tener solución, no va a tener salida. Y eso pudo verlo resuelto el gobierno como responsable de diseñar y regular la política pública en materia de salud. La ley 8701 Lo prevé, no le da mandato a la rectoría del Estado, le da mandato. ¿Y por qué el Estado rehúye asumir esa responsabilidad? Mira, Caimares, el artículo 61 de la Constitución establece que el garante de tu salud es el gobierno. Pero el artículo 106 de la Ley de Seguridad Social está enlazada con la ley, con la Constitución en su artículo 61. Y el artículo 106 de la ley establece que es intransferible la responsabilidad del Estado frente a la salud de los dominicanos. ¿Y por qué el Estado hace lo contrario, Porque doctor? rehuyen, no quieren asumir, porque hay gente que viene desde las posiciones políticas de poder, están metidos en el negocio. Y no aparece quien decida decir esto no puede seguir así. No hay quien decida cumplir con lo que está establecido. Caimares, hay un profesor en la universidad que dice que cuando tú no puedas con un conflicto, sigue el dinero. Es una expresión jocosa que él tiene. Y eso es lo que hacen aquí en el bendito país este. Porque la intermediaria manejan más dinero que el Estado en salud. Doctor, ¿Tú mire, sabías me eso? salgo un poco de la... Sí, evidentemente, me salgo un poco del área de la salud y me voy a los políticos que inciden tanto y tienen tanto poder de decisión. ¿Y por qué los políticos no, para casarse con la gloria, no intervienen, por ejemplo, Mira. desde el Congreso? No, ellos no. Recuérdate que la mayoría de los congresistas actúan por mandato. De su partido. Claro. Y el partido es el que tiene que ordenarle. Y si ellos se salen del carril, tú sabes lo que le pasa después, ¿verdad? Que lo dejan fuera de las aspiraciones. Y entonces ellos son obedientes en materia de eso. Ahora, donde esté el nudo no es en el Congreso, ni es en los partidos de poder que no han gobernado. Es en el movimiento social, que son los afectados directos y que todavía se niegan a comprender que tenemos que asumir una postura pública, pero tiene que ser en la calle. Pero doctor, si está establecido... Movilización de defensa. Pero vamos a movilizarnos exigiendo el respeto a la aplicación de la ley y de la Constitución. Y yo no puedo ir a los tribunales y decir, miren, está establecido que el esquema de protección y de cobertura para los afiliados es de esta manera y no se está cumpliendo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que los tribunales tienen, lamentablemente, los tribunales tienen seguros internacionales, los jueces y los congresistas. Pregúntale a ver. Seguros de salud. Claro, pregúntale a ver si los
si los diputados y senadores tienen el mismo carnet que tienes tú de seguro? Ve, pregúntale, ve. Ellos tienen un seguro internacional con todo cubierto, con aeroambulancia para ir y venir al país que sea a buscar su atención. Entonces, mientras eso sea así, es la masa social, la población, la que tiene que empoderarse, la que tiene que salir al frente, que deje de creer que son los médicos el conflicto o las clínicas, porque ni uno ni otro. Las clínicas estaban antes del 2001 y el gobierno lo que tiene que regular las clínicas y garantizar que el servicio que van a dar las clínicas se ajuste a lo que establece la ley. Pues las clínicas no se pueden negar por eso. Ahora, la intermediación están de más. Las intermediaciones no son necesarias para garantizar la salud de los dominicanos. En esta gestión de gobierno, a favor del asegurado, ¿hay alguna iniciativa, hay algún compromiso, hay alguna decisión de modificar la queja que usted está hablando? Mira, en esto el gobierno amplió el carnet del Seguro Social a toda la población subsidiada y subsidiada contributiva. Se dice hoy que tenemos un 98% de la población con un carnet de seguridad social. Pero eso es una cosa, pero la seguridad social no la tenemos. Tú tienes el carnet, pero no tienes el servicio. Porque cuando yo te doy un carnet a ti, yo no te estoy dando la respuesta a tu problema de salud. Yo lo que te estoy dando es un carnet. Y si los centros de salud son carenciales a nivel nacional, que no hemos podido avanzar, tú con el carnet ahora vas y recibe el servicio con el carnet, pero lo recibe a donde tú lo recibías antes sin el carnet. Y donde si yo voy y no tengo el carnet, me van a dar el servicio como Estado sin el carnet. Es lo mismo. Entonces aquí de lo que se trata es de nosotros redefinir el modelo que queremos. Tenemos 1.804 unidades de atención primaria. Tenemos 176 hospitales generales sin los hospitales privados con financiamiento público que tiene el país, que tenemos muchos hospitales, pero son privados con financiamiento público. Aquí hay hospitales que tú tienes que cantearte con $1 millón si tú llevas a una persona infartada, y si no, no te lo ingresan. Y son financiados con el dinero del gobierno. Y el gobierno los recauda de la población. Entonces, mira, establecer una referencia y contrarreferencia efectiva en los hospitales nacionales, en la red única, porque tenemos una ley, la 123-15, que establece la red única de estructura sanitaria. ¿Qué significa eso, doctor? Que antes había un seguro social, ya no existe el seguro social. Las estructuras fueron pasadas al Servicio Nacional de Salud como red única. Y nosotros tenemos un organigrama donde la rectoría le corresponde al Ministerio de Salud y el ordenamiento operativo del funcionamiento hospitalario le corresponde al Servicio Nacional de Salud. Entonces, vincular nuestros hospitales a nivel nacional, rehabilitar los que haya que rehabilitar, establecer una referencia. Para tú conseguir una cama, oye lo que te digo hoy, para tú conseguir una cama y trasladar un paciente del interior para acá, por ejemplo de Liapiña, tú tienes que dar mucha vuelta y esperar mucha, porque la demanda de los pacientes está por encima de la capacidad instalada. Pero hay muchas inauguraciones y reestructuraciones de hospitales. Pero ¿hay necesidad de mira, construcción de nuevos hospitales? Mira, lo que nosotros necesitamos son hospitales puntuales. Por ejemplo, nosotros necesitamos un hospital traumatológico en el este. Pero nosotros, vi que el señor presidente está haciendo un anexo en el hospital Taiwán
que va a ser destinado a lo traumatológico, que me parece magnífico. En el sur, estamos Sí, hablando del sur pero del país. nosotros necesitamos en San Juan de la Maguana un hospital docente de investigación para darle respuesta a Pedernales, a Jimaní, a Barahona, a Neiva, a Las Mates Farfán, a San Juan, a Bani, Kelia Piña, Pedro Santana. Imagínate tú, Caimare, que a una persona le dé un infarto en Elia Piña o en Bánica, para traerlo para Santo Domingo, a ver dónde se le puede hacer un cateterismo. Si nosotros tuviéramos un centro con una capacidad instalada resolutiva de alta complejidad en San Juan para las dos bandas, la banda de Barahona y la banda de San Juan, nosotros tuviéramos un problema resuelto. Y se lo hemos pedido al señor presidente de la República una y otra vez que necesitamos ese hospital en San Juan de la Maguana. Ya incluso 2 familias dieron el terreno. Lo que necesitamos es que el señor presidente nos ponga el primer bloque, que nosotros comenzamos a dar nuestra contribución como región. Doctor, las perspectivas que usted mira para el sistema de salud en República Dominicana y al final de nuestro conversatorio. Para mí, yo no tengo mucha esperanza, porque si tú me vas a repetir lo mismo, no va a generar cambio, y haciendo lo mismo los resultados no son diferentes. Se está haciendo lo mismo. Sí, entonces nosotros necesitamos un reordenamiento, una redefinición de nuestra capacidad instalada, de los recursos humanos, establecer una referencia y contrarreferencia, ampliar la capacidad instalada de los conflictos de alta resolución para poder darle respuesta a nuestra gente. Y hacer centros que nos descongestionen la capital. Y ese centro del este y ese centro en San Juan de la Maguana son necesidades que debíamos ya haber avanzado en su construcción para darle respuesta a nuestra gente de las regiones más distantes del país. Bien, doctor, agradezco mucho que haya compartido con nosotros, con el televidente, en su condición de expresidente del Colegio Médico Dominicano, tan recordada gestión en el sentido positivo, pues lamentamos sí que usted no tenga esos aprestos nueva vez de volver a ocupar esa posición, y usted está básicamente como un asesor, un orientador de la clase médica. Sin embargo, desde los medios de comunicación hace muy buen rol, y le agradezco en lo que a nosotros respecta aquí en La Hora con Gregory que haya estado acá. Bueno, Gregory, cuando me invite vengo, y si tenemos posibilidad de aportar, esa es nuestra responsabilidad. Bien. Ha estado con nosotros hoy día el doctor Wilson Roa Familia, expresidente del Colegio Médico Dominicano, pero sobre todo un ciudadano dominicano preocupado por la salud de los que más necesitan tener una buena salud. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Gracias, Gregory. Hasta la próxima, amigos.